Hola, un gustazo saludarles desde ADN. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Juan Sebastián Chamorro, recientemente liberado, preso político desde la cárcel de Chipote, que estuvo más de 600 días preso. Y bueno, nosotros como Hexagon somos los que más nos alegramos en general como grupo en toda América Latina y globalmente por su libertad, puesto que Juan es parte de los fundadores de Hexagon Nicaragua, eh, que tiene ya más de 10 años. Así que es un gusto enorme poder tener una conversación con toda la Red Santa Cruz, con todos nuestros amigos, junto a Juan Sebastián. A ver, un poquito la agenda que vamos a tener hoy será revisar los puntos de dónde hemos ido avanzando mientras Juan estaba eh, pasando primero casa por cárcel, que son más de los 600 días, con los cuales Juan no pudo salir de Managua y no pudo acompañarnos en nuestros procesos. Y luego el tiempo que estuvo aislado, inicialmente sin visitas, casi un año. Y bueno, él nos contará un poquito más sobre eso. Y la segunda parte en la cual él ya pudo recibir algunos elementos. Entonces, estamos ahí atentos a la entrada de Juan y, y bueno, vamos a conversar con él un poquito sobre su experiencia, sobre lo que está él haciendo. Y la agenda, como les estaba diciendo, básicamente tiene 3 puntos. Vamos a comentarle a Juan los elementos que hemos desarrollado como grupo junto con ustedes. Y luego vamos a tener una conversación con él sobre qué es lo que ha visto Juan ahora que está ya en los Estados Unidos para el futuro, ¿no? Porque ya ha tenido algunas entrevistas en las que ha comentado su experiencia pasada, pero es tiempo también ya de ir proyectando hacia el futuro. Y uno de los puntos que, como siempre, conversamos con ustedes en este espacio es el tema de la libertad, ¿no? Libertad que ahora tiene nombre y apellido para Hexagon Group con Juan Sebastián Chamorro García, pero también libertad que desde antes tiene el nombre de ADN, esta acción eh, dinámica, natural, siempre positiva, ADN arroba más, en el cual Chamorro ahora en Estados Unidos nos encarga un poquito en el sentido de que ya no tenemos nacionalidad. De hecho, él formalmente perdió la nacionalidad nicaragüense, pero bueno, se ha convertido en un ciudadano americano y global, ¿no? Porque incluso países europeos y otros han ofrecido a Chamorro su nacionalidad para que pueda funcionar legalmente. Nosotros desde ADN, desde la Red Santa Cruz, no necesitamos generalmente permisos de autoridades para poder entrar en comunidades, pero cuando los proyectos crecen, obviamente hay que dialogar y hacer alianzas para llegar a esos permisos. Y bueno, como sabemos, estamos inmersos en una economía en la cual, bueno, los permisos políticos o las políticas de permisos, que es lo que preferimos nosotros trabajar, a través de las alianzas sociales y comunitarias liberales, nos permiten llegar a matrices de pagos económicas, que es finalmente el bottom line, ¿no es cierto? La ruta en 3 dimensiones que tradicionalmente se han visto, ¿no? Hay involucrados una serie de capitales y otros elementos, no solamente financieros, sino también capitales sociales, capitales culturales, sin duda, capitales naturales, por supuesto. Y en ese trabajo, para poder acceder a los permisos de las comunidades, tenemos el diálogo hexagonal. Juan ha sido desde el principio un ferviente impulsador de los diálogos y de las mediaciones, sobre todo en lo que pasó en Nicaragua en el año 2018,
cuando a él le tocó asumir parte del liderazgo, luego de haber tenido un paso importante por cargos públicos, por cargos académicos, por cargos de sociedad civil y sin duda por el sector privado, ¿no? Recordar que Juan Sebastián Chamorro tuvo una carrera bastante interesante. Y bueno, aquí se nos ha sumado ya Juan Sebastián. Y bueno, hemos estado en el prólogo, querido Juan Sebastián, comentándole a toda nuestra audiencia de ADN sobre lo que pasó, sobre lo que nos ha alegrado, que ya pasó, y saludarte y bueno, decirte que hemos estado, como habíamos conversado, hablando un poquito sobre lo que viene a futuro, porque has hablado bastante sobre lo que pasó en estos 600 días y más, porque tu casa por cárcel fueron algunos días o meses más. Pero bueno, antes que nada, Juan Sebastián, querido, saludarte desde nuestro Hexagon Group, que es tan tuyo como mío, y saludarte desde ADN, que es tan de todos los cerca ya de 30,000 usuarios que nos miran en todo el mundo, en los 5 continentes, y saludarte también desde la Red Santa Cruz, donde de seguro tú vas a ser uno de los grandes animadores de este proceso, ahora que ya eres literalmente libre y además ciudadano del mundo. Así que, Sebastián, bienvenido. Gracias Roberto. Un placer. Disculpa la tardanza de haber entrado un poco tarde, pero son año y 8 meses y todavía tengo problemas con instalar aplicaciones y eso, pero aquí estamos. Gracias, te felicito por todos tus esfuerzos y te agradezco mucho por mantener la llama viva, ¿no? De la libertad, todas las gestiones que hiciste para procurar mi liberación y el apoyo que le diste a mi familia, especialmente a Victoria y a Victoria Isabel. Muchas gracias, Roberto. Estoy eternamente agradecido con vos por todo lo que ha hecho. Muchas gracias. No, yo te voy a tratar como nos tratamos todos en esta red, como hermanos. Así que, hermano querido, todos acá somos una sola red y vos y yo antes somos parte de Hexagon Group. Entonces, como yo te he dicho a ti, como socios y como sabe toda la red, eso es lo que corresponde, ¿no? Nosotros teníamos que trabajar con fuerza. No es mucho lo que pudimos hacer, la verdad, ¿no? Se ha dicho, porque tu esposa lo hizo todo y eso ha sido una cosa gratísima, como lo hemos conversado privadamente y lo sabe toda la población. Y bueno, tú lo has dicho también en canales formales y abiertos, regionales y globales. Así que no hay mucho más que decir en eso, pero no, la alegría de todos es lo que conforta, lo que nosotros ya hemos podido hacer es apenas un granito de arena, pero pensemos más bien en lo que viene, ¿no? En lo que viene, veamos un poquito nuestra perspectiva de trabajo conjunta. Y bueno, cuéntame un poquito antes de nada, ¿qué has estado haciendo en estos días desde que saliste libre? Bueno, el día de hoy, Roberto, como sabes, cumplo un mes de libertad. Estuve encerrado 611 días, un año y 8 meses sin hacer absolutamente nada. No se me permitía ningún tipo de actividad. Básicamente no podíamos tener material de lectura, no teníamos acceso ni siquiera a una Biblia, no podíamos hablar. Era una situación de encarcelamiento bastante especial, ¿no? Porque hasta en los penales más normales, si se puede usar la palabra en Nicaragua, la comunicación, las visitas de la familia, la lectura es permitida. El derecho al culto, por ejemplo, es un derecho constitucional que nunca se pierde, incluso aunque perdas la libertad. Pedimos una Biblia y nunca se nos permitió. Entonces, ese encierro generó una necesidad, obviamente, te puedes imaginar, de hacer cosas. Estoy disfrutando mucho de la naturaleza, caminando. Lo único que se permitía hacer en la cárcel era el ejercicio, así que he estado continuando con la rutina diaria del ejercicio. He estado tratando de escribir, atendiendo eh, muchas llamadas, llamando a mucha gente en agradecimiento, como lo hice con vos el mismo día de mi liberación. Y es una dicha realmente que nos ha dado Dios la vida de estar con este tesoro
tan incalculable como es la amistad, como es la libertad. Yo estaba mencionando en un tuit el día de hoy de que para aquellos que no han vivido la cárcel, aquellos que han vivido la libertad, que valoren mucho una sonrisa, los sabores de la comida, estrechar la mano, caminar sin toparte con una pared, amar a los seres queridos, compartir con los seres queridos y agradecer a Dios, porque Dios es bueno. Entonces, eh, creo que solamente estando en cárcel te das cuenta de un montón de cosas bellas que te da la vida, y la experiencia que significa haber sido privado injustamente de todas estas cosas y volverlas a vivir, es como volver a nacer. Entonces, este mes que he tenido ha sido un mes que, no sé, se siente como un año o 2 años, y gracias a Dios la cárcel se está convirtiendo ya en un recuerdo como un sueño lejano. Y esa es la belleza, ¿no? De tener fe, mantener siempre viva la esperanza. Y una de las cosas que nosotros pedíamos mucho en la cárcel era eh, pedirle a Dios que cuando saliéramos no saliéramos con ningún sentimiento de venganza, de odio. eh, Claro. y eso bueno, esa petición creo que fue muy válida para lo que ahora estoy viviendo. Realmente me siento tranquilo, o sea, a pesar de que sé quiénes fueron los perpetradores, quiénes son los responsables de esta terrible injusticia, pues no pierdo tiempo en pensar en ellos, ni abrigar en mi corazón ningún sentimiento de, de resentimiento o de odio. En términos prácticos también estoy obviamente poniéndome al día todo lo que está pasando. Te puedes imaginar haber sido metido en una jaula por 1 año y 8 meses. Tenés que ponerte al tanto de todo lo que está pasando, no solamente en lo familiar, en lo personal, sino también en lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Eh, y en mi situación es particularmente una situación de todos los que fuimos desterrados. No solamente fuimos desterrados del país, sino que además fuimos despojados de nuestra nacionalidad y gracias a la solidaridad internacional, pues ahora tenemos muchas opciones ahora. España, México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, donde nos conocimos, un país que queremos mucho. De tal manera de que todas estas cosas malas que uno le va pasando traen cosas buenas. Es decir, si no hubiera sido despojado de mi nacionalidad, cosa que además es absurda y es ilegal e inconstitucional, no hubiera habido esta lluvia de solidaridad de países hermanos, ¿te das cuenta? Entonces, cosas malas traen cosas buenas, pues yo creo que eso es muy importante traer a colación, ¿no? En lo que pasa. Perfecto, querido Juan Sebastián. Oye, bueno, después de escucharte con mucha atención, y ver un poquito en qué estás, primero felicitarte, ¿no? Porque en realidad, lo que tú acabas de decir recuerda mucho a lo que uno de los forjadores de grandeza hay un libro, ¿no es cierto?, que habla de los forjadores de identidad de la humanidad en el siglo XX, y uno de ellos es Mandela, ¿no? Cuando él básicamente menciona esto de que tiene que salir y no seguir con la cárcel encima, ¿no? Por eso es que un poco yo también, ahora te invitaba no tanto a rememorar el asunto, porque de seguro que muchos tendrán curiosidad sobre eso, ¿no? Con cierto grado de morbo que siempre se da en general y que levanta un poco el interés de muchas personas, pero más bien revelar este otro lado tuyo, ¿no? De este personaje que hizo lo que hizo por alguna razón, que nosotros, después de caminar casi 2 años juntos acá en Chile, cuando éramos estudiantes de posgrado, y estudiar a diario, ¿no? A diario la economía, nosotros pensamos mucho sobre estos temas, ¿no? Y es curioso que pasados los años, estemos viviendo, ambos, de cierta manera, una especie de exilio, ¿no? Yo también estoy acá en Chile, tú sabes, me vine también con la familia, por razones no tan graves como las tuyas, porque nosotros tomamos un camino más empresarial, porque tuvimos esa dicha y esa suerte. Pero en tu caso, el liderazgo político
que estaba ahí te cayó encima y tuviste que hacerte visible y tuviste que asumir responsabilidades y tuviste que asumir las consecuencias un poco de eso, ¿no? Lo que siempre conversábamos con Victoria. Y bueno, la pregunta de cajón que siempre va a caer en ese sentido es, ¿cómo ves tú el tema de la política de aquí a futuro, ¿no? Bueno, yo creo que la política es una profesión muy importante en la formación de las sociedades. Existe este comentario muy trillado ya, pero siempre es bueno repetirlo, de que la política es algo demasiado serio para dejárselo a los políticos. Y yo creo de que en Nicaragua hay todo un debate de la política, la nueva forma de hacer política, una política que vaya más allá de los intereses particulares, de buscar un cargo, una posición. Obviamente que la política es la búsqueda del poder a través de la participación política, pero que no debe ser el objetivo de asumir un curul, la presidencia o algún cargo específico. Lo que te debe motivar, lo que te debe motivar realmente es qué puedes hacer en esa posición para hacer de tu país un mejor lugar y el mundo un mejor lugar. Entonces, si uno pierde esa brújula, el norte de esa brújula, es donde caemos en los tradicionales políticos latinoamericanos que lo que buscan es simplemente apoderarse del poder como un fin en sí mismo. Y eso es precisamente lo que Ortega hizo, hizo durante mucho tiempo para retomar el poder y no volverse a bajar del poder. Eh, y por eso fue que personas como este servidor, que tratamos de cuestionar ese deseo dinástico, totalitario y, y dictatorial, fue que fuimos enviados a la cárcel, precisamente por lo Claro. que por querer hacer una competencia democrática, que la gente decidiera. Y bueno, sabíamos los riesgos que esto implicaba y a lo que nos estábamos metiendo. Y el deseo de la libertad, pues, y de la democracia me llevó a hacer lo que hice, y eso me llevó efectivamente a que la dictadura me encerrara y luego ahora me desterrara. Entonces yo creo de que como lección aprendida para aquellos que viven en países donde los espacios democráticos se están cerrando, las instituciones se están debilitando, el fortalecimiento de personalidades populistas de cualquier índole ideológica, tiene que ser visto con mucho recelo y pensar sobre todo, Roberto, en el costo personal que esto implica. Nosotros creemos a veces que la política no nos debería interesar porque no me va a afectar a mí, pero la verdad es que yo estoy hablando frente a vos y con mi testimonio sí puedo decir de que la política afecta a las personas, ¿no? Yo he perdido Sí, prácticamente todo tengo un mes de estar aquí en Estados Unidos y prácticamente me vine con la ropa que andaba puesta, ¿no? Entonces, así es. eh, la política sí importa, no solamente para el desarrollo de las naciones. Eso lo hemos estudiado mucho en desarrollo económico, como el establecimiento de buenas instituciones de democracia está asociado con el crecimiento y el desarrollo, y la Ujú. existencia de organizaciones, instituciones que no son incluyentes, que no son democráticas, que no son plurales, generan la caída de las naciones. Y aquí estoy parafraseando el libro de Por qué fracasan Ya las se Acemoglu, naciones, sí, de Acemoglu y Robinson, a quien invité a claro. Nicaragua, a quien invité Ujú. justamente a Nicaragua para que hiciera una charla. Esto fue en el 2016. Y en mi introducción a la exposición de él decía precisamente de que Nicaragua estaba tomando un rumbo de mucho peligro en el tema de las instituciones, sin saber que 2 o 3 años después iba a ser víctima en lo personal de esa debilidad de las instituciones. Entonces sí creo que la reflexión es válida hasta el punto de vista personal, cómo Ujú. la política importa para las personas. Entonces, Súper. eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Ya. Tú has hablado para
la posteridad, ¿no es cierto? Porque siempre tratamos de aquí poner temas que sirvan, ¿no es cierto? A posteriori, para tu hija, para nuestras hijas, para los hijos de todos nosotros, porque finalmente los seres humanos vamos hacia esa posteridad, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros, haciendo una broma de nuestro ayudante de cátedra de microeconomía, decía él que había el consumidor de vida infinita, ¿ah? Diego Maradona? ¿Te acuerdas, Sí, no? sí, claro, claro, claro. Este ayudante loco argentino que teníamos, que era futbolero, y Sí. con ese nivel de inteligencia, humor, hablaba básicamente de lo que nosotros siempre hemos visto, ¿no? El consumidor de vida infinita. Y eso es lo que somos a través de nuestros hijos y a través de las instituciones y a través de las sociedades. Entonces, la política efectivamente no siempre va a quedar en manos personales. Y fíjate que te voy a llevar hacia un tema de posteridad con P, persona con P, pueblo, patria, política, popularidad, todas estas P's que abundan en el mundo de las políticas públicas, ¿no es cierto? O sea, la P es como básicamente una letra que se repite mucho, pero curiosamente cuando mi hija se graduaba en Inglaterra, ella hizo esta lámina que fue el discurso de su decano hacia todos los chicos de todo el mundo que se graduaban en esta escuela de negocios y decía, ustedes, su mapa de ruta tiene 3 dimensiones en las que deben trabajar a futuro, chicos. Y claro, esto fue algo que, por eso te lo pongo ahí, era con 3 P's. Y este decano decía, ustedes en la parte política piensen en cómo permitir que fluyan las cosas, ¿no? En la parte de la popularidad, que es como el otro tema, ¿no? Pues lo primero es el poder, el segundo es la popularidad. Piensen en cómo tener partners, ¿no? Digamos, de personas con las que armen esta red de personas. Y luego, en la parte pecuniaria, ver cómo pueden generar matrices de pagos para ustedes y para la sociedad. Entonces, él, un poco lo que decía, va al final el pago, ¿cierto? Al final va el pago. Al final se recibe el precio que uno ha puesto en valor. Pero antes viene, ¿no es cierto?, el tema de los partners, los partisanos, llamémosle así, ¿no es cierto?, en los proyectos. Y generalmente la gente piensa que primero vienen los permisos de lo público y que para eso se necesita cierta popularidad. Bueno, lo que hemos hecho nosotros en Hexagon, tú sabes bien, es invertir un poquito el tema, ¿no? O sea, trabajar desde la base de la pirámide, que es el tema económico, hacia lo social, eh, construyendo estas alianzas en función de proyectos que generen estos pagos para las comunidades sin necesidad de pasar por alcaldes, prefectos, ministros, presidentes, congresistas y todos los cargos públicos, porque los inversionistas muchas veces hacen los pagos junto con las comunidades. Y obviamente cuando tú tienes esa base económica y social, los permisos fluyen de mejor manera, porque los políticos no son quienes lideraron los proyectos, sino que tienen base económica y social que forza, de cierta manera, el permiso político, ¿no? Claro, cuando hacemos los temas al revés y pensamos que el Estado es a la Rosenstein rodante, ¿te acuerdas que estudiábamos el Big Push? ¿No? Cuando el Big Push es lo que estamos esperando, finalmente no llegamos, ¿no? Y creo que el caso de Nicaragua, tú nos podrás decir, después de cuántos años de dictadura, ¿no? Porque esa es la palabra, cuánto ha conseguido de pagarle a la gente lo que la gente espera o de construir alianzas o quedarse aislado, ¿no? Sí, no, precisamente eso último, es decir, eh, lamentablemente Nicaragua se ha convertido en un ejemplo, en un mal ejemplo y un caso único, bastante sui generis, donde básicamente el poder político está concentrado en dos personas, en Ortega y su esposa. Pero definitivamente que esa cercanía que debe de haber entre el beneficiario de la acción, siendo esta acción una acción pública, una acción privada, la generación de empleo, la inversión pública, un programa de salud, un permiso ambiental, una nueva
actividad en el territorio. En la medida que vos acerques esos beneficios a las personas que puedan tener una voz y participar, ahí se hace ahí está el secreto de poder descentralizar en la comunidad la, la acción política, en el sentido de P grande, ¿no? P mayúscula. Exactamente, de lo público, ¿no es De cierto? lo puede ser de las políticas. Pues entonces, Claro, si sos capaz de llegar a eso y no permitir que se entorpezcan por la acción de políticos que más bien buscan justamente lo que decíamos anteriormente, beneficios particulares y no los comunitarios, es donde ahí está el secreto de la política pública, la participación sincera de quien está realmente siendo beneficiado o afectado, ¿no? Entonces, es muy común en América Latina la implantación. Yo he sido un gestor de políticas públicas y analista de políticas públicas prácticamente toda mi vida profesional, y es muy fácil encontrar casos en los cuales la política pública pasa por encima, y no necesariamente por ser una dictadura, a veces ¿no? pasa con todas las mejores intenciones, ¿no? Las mejores intenciones del hacedor de política no necesariamente está asociado al beneficio al beneficio de la comunidad. Entonces, esa comunicación que tiene que haber, esos diálogos, ¿verdad?, que vos has promovido por mucho tiempo, son fundamentales para que efectivamente la política pública tenga ese beneficio comunitario y tenga el efecto sobre la economía local y la economía nacional, pues definitivamente. Eso es fundamental. Claro, ahí hay como tres reconceptualizaciones que hemos hecho durante todos estos años, ¿no? Acuérdate que tú y yo llevamos una carrera bastante paralela hasta cierto Paralela. punto, ¿te acuerdas? Siempre fue así Sí. y bueno, Solo te hace falta, la llevamos bastante paralela hasta que me metieron preso, ¿no? Así que Claro. no estoy sugiriendo nada, solamente estoy refiriendo. Si seguimos por tu ruta, yo creo que nos va a tocar a todos, hay que irse preparando. Pero si salimos como vos, vamos a salir felices. Así que, No, no, que no se lo deseo a nadie, Chino. Realmente fue una experiencia sí, muy no, yo sé. traumática, muy fuerte, un costo personal, un costo humano que realmente no se lo deseo a nadie, ¿no? Haber perdido tanto tiempo ahí encerrado. No, sí, sí. O sea, de hecho, eh, yo quiero un poco en este espacio que tenemos con ADN, claro, cuando tú lo mencionas, nos recuerda el tema, pero cuando tú hablas de otras cosas, es como que no hubieras estado allí por esa entereza que conversábamos con Victoria, ¿no? Y contigo y con los compañeros nuestros de posgrado de Georgetown University. Eh, Tu fe, tu fortaleza, el ejercicio, la convicción, ¿no es cierto? Esos elementos de valor que han estado ahí, además de tu ADN, ¿no? Porque también tú en algún momento decías que en la familia Chamorro había esta consigna de que las condenas políticas nunca se cumplen, como están, ¿no? Y a ti te dieron 13 años, si no estoy mal. Así es, 13 años, el día de mi cumpleaños, el 23 de febrero, hace un año, fui condenado a 13 años y estoy acá libre, con todo lo que eso implicó, ¿verdad? El costo, pero efectivamente, no soy el primero, espero ser el último en mi familia que cae preso. Mi bisabuelo estuvo preso y prácticamente murió poco tiempo después de salir de la cárcel. Mi abuelo también estuvo en el exilio, mis tíos asesinados, Pedro Joaquín, mi tío Jaime preso. Lamentable, estuvimos cuatro primos presos ahorita, cuatro primos hermanos. Entonces, pues, sí nos ha tocado esa, lamentablemente, esa parte de la historia tan dramática, pero tengo una gran fe y esperanza de que este exilio y este encierro injusto va a servir para que Nicaragua y ojalá en toda Latinoamérica nunca más vuelvan a haber prisioneros ni violación a las libertades. Mira que un poquito
tú sabes que este tema, como tú decías, del diálogo hexagonal, que nosotros fundamos Hexagon Nicaragua sobre la base de ese principio de diálogo y que tú lo pusiste en práctica con el método que correspondía en ese momento allá, porque nosotros estábamos desarrollando todavía las herramientas y la metodología, pero teníamos el concepto. Y bueno, recordarte algún par de cosas, ¿no? Que vale la pena siempre también contarte a ti lo que hemos estado haciendo y a la vez conversar juntos con nuestros amigos de la red. No, recuerda que eh, este modelo de diálogo ganó este premio en Inglaterra por esta opción de atraer la inversión y generar estas matrices de pagos y de alianzas público-privadas comunitarias, como le llamamos nosotros. Y claro, cuando nosotros pusimos esto en práctica en Ecuador, desde lo privado y desde lo internacional, sufrimos también en su momento la necesidad nosotros de ponerle un juicio al Estado ecuatoriano, porque había, digamos, una consigna presidencial contra nosotros, pero que finalmente fue reconocida por autoridades que ahora han vuelto al poder, ¿no? Entonces esto no es, nunca termina, ¿no? Nunca termina, pero si es que uno sigue por el camino de la política, nunca va a terminar. Entonces, estos años también a nosotros en el exilio no digamos, no tan crítico como el proceso tuyo, ¿no es cierto?, expatriado y tú apátrida finalmente porque te quitaron la patria en el sentido legal, pero lo llevas como bandera para todos nosotros. Bueno, en el caso nuestro, nosotros lo que dijimos fue, bueno, sigamos haciendo negocios y efectivamente, o sea, si podemos mediar en el juicio y si lo ganamos y mediamos, nunca fue el interés de poner temas de daños y perjuicios contra nadie. Teníamos el derecho, pero no lo ejercimos, ¿no? Porque finalmente no correspondía. Llevar las cosas al plano personal nunca es lo mejor, ¿no? Mantener las cosas en el espacio público está bien, incluso en los negocios. Entonces, en este marco de cosas, nosotros un poco lo que hemos ido mirando es de esto que te quiero comentar acá, ¿no? Tenemos en este momento ya una red Santa Cruz formada que parte, ¿no es cierto?, por enfocar los pagos en el yo, ¿sí? En el yo. Porque finalmente un poco es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el pago que se va a tener desde el yo, desde la persona, desde la individualidad, luego de un proceso hexagonal, ¿no? Y obviamente eso le da una raíz microeconómica fundamental, ¿no? Porque ya sea que eres productor, ya sea que eres consumidor, vas a tener pago como productor vía ingresos de la empresa y como consumidor vía pagos de bienestar, ¿verdad? Entonces, esa es la raíz microeconómica del modelo. Ahora, cerca de eso, todo eso se convierte el hexágono en un proyecto en el cual lo primero es planificar la parte pública, programar la parte social y obviamente procesar la parte económica. Son esas tres P's que veíamos hace un momento, ¿no? Ahora, con esas tres P's internas en el hexágono, en el diálogo, uno puede salir hacia lo exterior, ¿no? Entonces, es curioso porque el algoritmo de las herramientas nos ha ido enseñando que se planifica, se programa, pero antes de pasar a los procesos hay que salir ya a la participación con las personas. Y esa es la razón del diálogo, ¿no? Esa es la razón del diálogo. O sea, si uno pasa al proceso sin participación de las personas, posiblemente los proyectos van a fracasar socialmente y hacia afuera. Entonces, lo que hemos dicho nosotros es, muy bien, vamos en ese orden, porque eso es lo que hemos ido aprendiendo. Plan, programa, participación, afuera, y luego volvemos al proceso. Y luego de eso, entramos a ver los temas de profits y de precios. Y con eso salimos de vuelta hacia lo público. Entonces, nos hemos sumergido, ¿no? Básicamente, nos hemos sumergido, nos hemos puesto a trabajar en red, con tecnología, y obviamente hemos dejado a un lado todo anhelo de temas políticos, porque así como no pusimos nunca una causa que personalice el tema, lo que hemos dicho es el mundo es suficientemente grande como para avanzar hacia estos temas de esta lógica y construir políticas más que hacer políticos, ¿no? O hacernos políticos. ¿Ya? Y ese es un temazo que
que es lo que estamos haciendo con el diálogo hexagonal. ¿Cómo te parece a ti, a la luz de lo que has reflexionado en este tiempo, querido Juan? Esto no es algo nuevo, ¿no? Tú y yo lo hemos conversado, pero tu mirada después de esto, de este proceso, que como tú bien dices, ninguno de nosotros lo quiere pasar y gracias a Dios tú lo pudiste pasar. Tu voz es muy importante como para todos los amigos de la Red Santa Cruz y de ADN y estos cerca de 30,000 personas con las que nos hemos llegado a ligar en los 5 continentes, ¿no? Bueno, mira, Roberto, tal vez una parte de lo que no conocen de mi historia es que yo estuve en una mesa de diálogo con el gobierno, con la dictadura de Ortega, no una vez, sino dos veces. Una en el 2018, cuando estalló la crisis, y otra en el 2019, cuando se logró la liberación de más de 700 presos políticos. Una situación bastante compleja en el sentido de que era un diálogo bastante de sordos. La dictadura no estaba con intenciones de dialogar. Entonces, he logrado acumular una experiencia de diálogo bastante interesante, porque bueno, la verdad es que las condiciones eran de lo más radicales y de lo más difíciles, pero sí me enseñó mucho a la importancia del diálogo, aunque estuvieras hablándole a una pared, ¿no? Y el diálogo te lleva, si realmente existe un interés entre las partes, y esto lo aprendimos mucho en aquellas clases de teorías de juegos y todo lo demás, donde estas matrices de pago juegan un papel muy importante y el rol de la comunicación. Entonces, si vos lográs encontrar a través de este diálogo cuáles son los intereses verdaderos de las partes, está más que demostrado de que se pueden encontrar situaciones que son muy por encima de una situación en la cual no tuvieras una comunicación o un diálogo, ¿no? Entonces, y eso te lleva a situaciones óptimas que maximiza el poder de la política pública o privada. Pues. Entonces, el fundamento de todo lo que has planteado y que se ha convertido en un proyecto de vida tuyo y que obviamente, pues, pero con las condiciones muy limitantes que existían en Nicaragua, no se pudo llevar a cabo. Sí retomo la importancia del valor de lo que este diálogo representa para las comunidades y para los países. Pues entonces yo soy muy creyente de este modelo como un modelo muy válido, muy pertinente, y ojalá en el caso de Nicaragua pudiera implementarse, cosa que en este momento es imposible, pero creo que la experiencia sí es relevante, la mía en términos de estos diálogos difíciles que se han llevado a cabo, para, para ilustrar lo que hasta dónde la falta de diálogo te puede llevar hasta, Claro. hasta el problema máximo de una sociedad. Y puesto desde el punto de vista positivo, como siempre trato de ver las cosas, es cómo puedes maximizar los recursos, los pagos, los intereses, los incentivos de todos los agentes en una matriz de pago que sea beneficioso para todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diálogo viene siendo esa herramienta para maximizar esos beneficios, ¿no? Sí. Ahora, efectivamente, o sea, esto es un tema económico, ¿no? Y así fue premiado esto en una escuela de negocios en Inglaterra por eso, porque finalmente es un tema económico que subyace no solamente al tema de hacer negocios responsables en lo privado e internacional, sino también en la parte pública y acercar el mundo público-privado para esas alianzas. Y bueno, lo que nosotros agregamos fue el rol fundamental de la comunidad para crear esas políticas. Claro. Con lo cual, ¿no es cierto? Obviamente los ingleses eran muy contentos porque ellos tienen esta lógica parlamentaria en la cual el constituency es el que abona a las políticas que define el parlamentario, que a su vez, por ser parlamentarista del sistema, es, ¿no es cierto?, un miembro no solamente del Parlamento, sino que en muchos casos es ministro o un shadow minister, ¿no es cierto?, es un ministro a la sombra. Y entonces ellos tienen todo esto organizado y bueno, y tienen la corona que maneja otras líneas, pero bueno, la corona es la que
la que impulsa estos temas y tienen esta lógica business in the community que finalmente nosotros logramos llevarle un poquito más allá de una visión de negocios hacia una lógica económica y tuvimos que desarrollar las herramientas para esto, ¿no? Pero bueno, finalmente, querido Juan, la lógica esta de crear este capital social como un factor, tú bien lo estabas apuntando y sin duda que si es que el gobierno no quiere dialogar o es una pared, hay que permanentemente invitarle, como has hecho tú, y finalmente ellos mismos tendrán quizá más aprendizaje sobre la cárcel tuya y de todos los 200 y tanto presos que incluso cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y creo que el país mismo, de cierta manera, se debe estar cuestionando, tanto que el obispo allá, ¿no es cierto?, eligió permanecer en la cárcel como una medida, ¿no es cierto?, que ya él también en su momento comentará, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa visión de tener a una persona que se mantiene, ¿no es cierto?, en esta lógica que ya va mucho más allá de lo técnico nuestro o de lo político tuyo o de la parte personal? Claro, esta es una vocación de servicio tan entregada por alguien. Incluso tú tenías estos mapas del seminario dentro de Chipote, todo este grupo, ¿no es cierto?, que llevó los temas ya al extremo de poner incluso el dejar todo, ¿no es cierto?, incluso arriesgando hasta la vida ya últimamente, más allá de la libertad. ¿Cómo entiendes tú esta lógica de Monseñor? Bueno, yo creo que los valores y principios deben de ser la base de todo lo que uno hace, ¿no? Y Monseñor es un hombre de muchos principios, de muchos valores, y él optó por no montarse en el avión, quedarse en Nicaragua, enfrentar la cárcel. Fue condenado a los días siguientes a 26 años de cárcel, y eso demuestra la vocación de servicio que tiene Monseñor, ¿verdad? Un hombre con mucha fuerza, que se mantuvo siempre firme. Y esa lucha que él está haciendo va a tener frutos muy importantes para la liberación que viene de Nicaragua, porque se ha convertido en un símbolo, en una inspiración y en una bandera de lucha para nosotros, los que vivimos, sobre todo los que vivimos el encarcelamiento. Vamos a seguir luchando por su liberación y la liberación de todo Nicaragua. Entonces, a veces cuando te tocan estos diálogos muy difíciles, la brújula, ¿no? La brújula moral que mencionaba al inicio, este norte, que es importante siempre tener, te debe de orientar siempre, ¿no? Porque muchas veces esa falta de brújula morales te pueden llevar a situaciones que tal vez en lo personal te pueden beneficiar. La corrupción es el mejor ejemplo, ¿no? Claro. Tratas de buscar ahí una coima, te beneficia personalmente al funcionario, pero el daño que le estás haciendo a la sociedad en su conjunto, pagarle una coima a un policía de tránsito, te va a ahorrar a vos la multa, pero le estás haciendo un daño a la sociedad de una manera enorme. Entonces, esa brújula que Monseñor la tiene bien marcada, creo que es importante en todo lo que hagamos, no solamente desde el punto de vista de diálogos, sino también en el día a día, ¿no? Sí, yo te llevaba hacia allá un poco porque, bueno, tú sabes que yo soy quiteño y en Quito nació el último Inca, ¿no? El último gran emperador que tiene, digamos, su estatua ahí junto a Moctezuma del norte, por el lado sur, Claro, claro. En el palacio en España, ¿no? Entonces, hay mucho de esta lógica de lo que fue Rumiñahui, lo que fue Atahualpa, que estuvieron ahí resistiéndose, y para ellos el dios era el dios sol, ¿no? Claro. Entonces, es esa energía, esa conexión que finalmente se terminó integrando, lleva a pensar en un Fidel Castro que en algún momento les dice, ¿no es cierto?, al foro de Sao Paulo, no se metan con los curas, porque con los curas no se puede, pero tú sin ser cura y todos los líderes que finalmente son tan líderes morales por lo que han hecho, han logrado poner el centro donde está, ¿no? Y la pelota está jugándose ahí. Y ese es uno de los temas importantísimos porque pasan por ese ADN que puede mover este capital social
juntar a la sociedad en torno a esto, capitalizarse, para que efectivamente el capital natural que tiene Nicaragua, el capital financiero, el capital humano que tiene Centroamérica o que tenemos en América o que tenemos en el mundo, se pueda mover en torno a esa lógica casi vaticana o casi celestial o casi espiritual que subyace a los temas morales, ¿no? Claro, claro. Ahora, para llevar esto, digamos, como a un punto práctico, lo que nosotros hemos encontrado agnósticamente en su momento o de manera un poco más ecuménica, llamémosle así, o moral, si quieres, para no entrar en temas religiosos, es que para todos nosotros el tema de fondo es el tema de hacer las paces, ¿no? Y haciendo este piecing, ¿no? Y hacerlo cross-sectorialmente, transsectorialmente, ¿no? Que es el diálogo hexagonal que estás viendo aquí. Y bueno, finalmente hemos terminado adoptando esta lógica de esta ADN arroba más, ¿no es cierto? Acción, dinámica, natural, siempre positiva. Hay muchos que en el positivo ven la cruz. Hay otros que en el arroba ven el símbolo inca del tiempo, porque es eterno. ¿Sí? Y esa confluencia simbólica es algo que hemos conversado mucho con nuestros compañeros ignacianos, que tú también lo eres. Y bueno, sin duda, el punto de poner los pagos sobre el sol, ¿no es cierto? Es un tema en el cual el Homo economicus termina congraciándose, ¿no es cierto?, con en esta síntesis, ¿no es cierto?, con lo demás. Pero bueno, ahí nunca perder el tema de las comunidades y tampoco el tema de las nacionalidades. Y creo que tú encarnas esto de la mejor forma, porque tú ahorita tienes múltiples nacionalidades que se te ofrecen, Claro. ¿no? Justamente por ese ADN que está probado. Entonces, ese eje de comunidades y nacionalidades, global y local, como se dice, es el flujo del capital natural. Claro. Sumado a los elementos que ya son un poco más estudiados en la teoría económica, ¿no? De los tipos de cambio, de los activos, los balances para el capital financiero y sin duda en políticas sociales o en lo social, los precios como mecanismo inicial, pero también el acceso al capital y las tasas de interés. Así que un poco en esa lógica, querido Juan, yo quería compartir con todos nuestros amigos estos elementos que hemos estado trabajando, pero primero compartirlos contigo, porque no hemos tenido, ¿no es cierto?, un espacio finalmente como para conversar, como conversábamos antes, por, pucha, ¿cuánto tiempo? 600 y ya casi 650 días, ¿no? Así es, así es. Sí, así es. No, y realmente te agradezco, Roberto, la oportunidad que me da de estar platicando de estos temas que son fundamentales, definitivamente. 611, estar preso. Estuvimos hablando, evidentemente, un poco antes de caer preso y después ya un mes ya aquí en libertad. Así que muchas gracias. No, gracias a ti y más bien ¿tú me escuchas ahí, Juan? ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Sí. Ya, entonces lo que te decía básicamente es que tenemos todos estos días, meses por delante, pero bueno, tú eres uno de nuestros líderes históricos, pero posiblemente nosotros tengamos mucho que aprender de ti, y por eso esto era casi también hacerte, digamos, una rendición de cuentas de lo que hemos estado trabajando como grupo, pero pública, porque así corresponde. Y bueno, gracias también por los comentarios, también en público, porque creo que eso nos permite presentar también tu liderazgo, no solamente por lo que pasó, sino por lo que viene, ¿no? Así que, querido Juan, no sé si tienes unas palabras finales como para cerrar esto y dejarlo ya publicado. No, gracias, Roberto, por la oportunidad. Un saludo a todos los que están viendo esta entrevista, que es parte del diálogo, ¿no? Y tenemos que desde los 90, desde mediados de los 90, teniendo estas pláticas, Roberto, que han llevado a cosas muy interesantes, ¿no? Como
esta iniciativa de ADN, Hexagon, todas estas experiencias que te va ayudando a la vida también. Estoy seguro que lo que yo he vivido, como te lo decía anteriormente, no se lo deseo a nadie, sí puede servir para algo. Y estoy seguro que va a servir para algo, para ayudar a que en el mundo existan mejores diálogos. Así que gracias por la oportunidad y seguramente vamos a estarnos viendo en este espacio más a menudo, por supuesto. Así mismo es en este espacio de comunicación, pero también en el de la acción, ¿no? Dinámica, natural, que estamos hablando, siempre positiva, pero seguro todo esto es a través de proyectos y será un placer, ¿no es cierto? Tú sabes que este espacio es tuyo, así que cuando quieras, ¿no es cierto?, liderarlo para algún tema que se te requiera, ahí estaremos para apoyarte. Ese es un poco como debe ser y así estamos haciéndolo con todos, ¿no? O sea, este es un espacio de líderes, empezando obviamente por los líderes con los quienes tenemos formalmente acuerdos y además una historia tan rica, pero en este caso yo creo que muchos colegas, de hecho aprovecho de decirte, perdón, que acá en Chile hay colegas de la Red Santa Cruz que quieren tener un espacio de conversación ya contigo pronto. Así que ya tendremos reuniones un poco más internas, pero partimos por aquí como para ya ponerte, digamos, en público en la red, para que conozcan de primera mano tu historia como ha sido ahora. Y bueno, saludos en casa, cuídate mucho y dale con esa agenda. Gracias por tu generosidad en estos tiempos tan complejos de darnos tanto tiempo. A la orden, Roberto. Chao. Cuídate, Gracias. bye bye. Gracias. Muy bien, bueno amigos queridos, hemos tenido un buen momento con Juan Sebastián y solamente cerrar indicando que estamos a las órdenes siempre como para que cada uno en sus procesos salgamos adelante y bueno, agradecerles también por su tiempo y de desearles lo mejor en estos días complejos que tenemos como ciudadanos del mundo. Así que bueno, voy a dejar un poquito de grabar y simplemente despedirles con un hasta luego. Que estén muy bien. Adiós.